presidente del Partido Federal por la Previsión y la Seguridad Social de Córdoba, me dirijo al pueblo de la ciudad de Córdoba frente a un nuevo embate contra la Constitución de la provincia y de la nación. Esta es la que ha creado la nueva ley que establece el recorte de las jubilaciones. Quiero explicar punto por punto la génesis de este problema, cómo el propio gobierno del justicialismo creó este terrible flagelo y viene de recorte en recorte creando el problema de la disminución de los haberes jubilatorios. Bien, ¿cuál es el punto de partida de esta crisis del sistema financiero previsional? Con motivo del gobierno radical del señor Ramón Bautista Mestre, se dispuso por el decreto 1777 modificar y recortar las jubilaciones que tenía otorgadas y consolidadas en los habitantes que gozaban del beneficio jubilatorio. Este decreto 1777 de larga, vieja y penosa historia terminó en la Corte Suprema de Justicia. La hago corta para que ustedes puedan tomar el punto de partida que les decía recién. Entonces, esto ocurrió en el caso piloto, llamado caso Iglesias. Allí la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del decreto 1777 y, por supuesto, también declaró la inconstitucionalidad de la manera de hacer el cálculo para otorgar el haber jubilatorio de los jubilados que se jubilaban por motivo de la ley 8024. Esta es la realidad. Este es el punto de partida. ¿Qué ocurrió? El gobierno del señor José Manuel de la Sota recepcionó, no se opuso, pero tampoco cumplió con el mandato que le daba la Corte Suprema de Justicia. Obvió hacer el cálculo como le mandaba hacer. Es decir, la Corte le dijo que al derogar la existencia de este decreto, el cálculo debía hacerse sobre el sueldo bruto que tuvieran todos los empleados que gozaban de este privilegio, que era la jubilación otorgada en la provincia de Córdoba. Muy bien, esta jubilación sufrió el primer embate por el 1777 y con ese criterio, ¿qué apareció? La posibilidad de reclamar nuevamente por vía judicial el reconocimiento de los derechos que le había conculcado por omisión el gobierno de la provincia de Córdoba. Ténganlo presente, el que hace nacer el conflicto es el señor José Manuel de la Sota, que incumple el mandato y la manda judicial. Bueno, este es el primer punto de partida. Entonces, ahí nace la catarata de amparos que se plantean contra la manera de no resolver que había dispuesto el gobierno de la provincia. Entonces, ¿qué hizo la justicia? La justicia tuvo que resolver, porque no le quedó otra alternativa que hacer lugar a lo que había dicho la Corte y hacer triunfar a los amparos que habían declarado la inconstitucionalidad del 1777 que se pretendía aplicar. Esto también sufrió una nueva desprecio por parte de los funcionarios del gobierno de la Sota, porque el funcionario llamado Osvaldo Giordano, que era un funcionario de facto, porque nunca se cumplió con la investidura que le daba la ley, o sea que el principio de legalidad de sus actos administrativos no existen. Él fue un funcionario de facto que nunca contó ni con ningún acuerdo para poder ejercer esa función. Entonces, este era el estado de la situación jubilatoria en la provincia. En ese interín se suscribe
con la nación un pacto que se llamó Pacto de Armonización Previsional, que firmaron Cristina Fernández de Kirchner y el señor José Manuel de la Sota. Esto trajo aparejado una ley que aprobaba este convenio de armonización previsional. Convenio que a su vez venía a legislar contrapelo de lo que la propia reforma constitucional del año 2001, hecha bajo el gobierno de José Manuel de la Sota, establecía en sus artículos 55 y 57, donde establecía la irreductibilidad de las jubilaciones que debían tener era el 82% como fecha referencial con el sueldo del activo. A cada sueldo de activo el 82% le correspondía automáticamente al jubilado o pensionado. Esta es la realidad jurídica del sistema previsional. ¿Qué pasó? Esta situación generó un déficit aún mayor, déficit que de alguna manera hubo de pretender conjugar con el acuerdo prestado al convenio previsional. Este convenio previsional es inconstitucional desde sus inicios. No se debió haber suscrito. No había la autonomía provincial facultado a la provincia para suscribir semejante anomalía. Así llegó con la decisión incierta de esta situación, llegó el gobierno del señor Juan Schiaretti. Juan Schiaretti, cuando empezó con su gobierno, hubo de tener dificultades para el pago de las jubilaciones, porque ya había una controversia entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. Había la perspectiva de hacer la obra pública, cosa que no se cumplimentó de debida forma. Las partidas no cumplimentaron de debida forma esta situación. Por ello, pasó el tiempo y hubo que hacer un nuevo convenio frente a los reclamos judiciales que cada vez aumentaban de la masa de jubilados que se sentían afectados en sus derechos legítimos. Entonces se hizo un nuevo convenio, o se planificó un nuevo convenio de armonización previsional que suscribió el gobierno del señor Schiaretti. Ese convenio estableció una serie de normas a cumplir que generaban un recorte evidente en lo que correspondía cobrar a los jubilados de la provincia y de las municipalidades. Entonces, este tema tuvo un impas que significó la creación de la ley 99/84, que estableció